Abinader remenea la mata, entre comillas. Lo cierto es que el presidente aparentemente sacrifica a su propia gente, a sus compañeros de partido. Y la dirigencia del PRM sigue sin ganar espacio en su propio gobierno. Gobierno que ayudaron a conseguir, ¿no? Ahora bien, mucho se ha dicho de los decretos y yo voy a dar mi parecer ahora, porque tengo informaciones no contradictorias, sino como por lo menos poco esperanzadoras. Porque con un decreto tan grande como este, ¿no? Y el efecto, el impacto que quería lograrse de una renovación absoluta del gobierno del presidente Abinader, viendo como experiencia, ¿no?, el presidente lo que le pasó al expresidente Danilo Medina en su segundo mandato, quiso colocar un mensaje de renovación, ¿no?, de reestructuración. Sin embargo, al inicio le dije, remenido la mata, porque yo les había dicho anteriormente que el presidente no iba a remenir la mata nada, que como mucho iba a hacer una rotación de funcionarios, igual como hiciera en el sector exterior, en el sector externo. Perdón, el servicio exterior. Y ahora paso a explicarme. Y quiero hacerlo en orden jerárquico, ¿no? Vamos a conocer primero los primeros cambios, que son, repito, rotaciones, en las principales carteras, que son los ministerios. Ustedes pueden ver ahí cómo, por ejemplo, uno de los ministerios más importantes, de acuerdo a su tamaño presupuestario, ¿no?, el Ministerio de Educación, el presidente Abinader colocó a Miguel de Camps, Luis Miguel de Camps. ¿Cuál es el perfil de Luis Miguel de Camps? Abogado, Popi, que tiene un partido que heredó de su papá. No era ni es un alto dirigente político nacional. Heredó un partido, es un acuerdo con Luis, es de la misma clase social. O sea que el gobierno está lleno de popis, como dicen. Luis Miguel es uno de ellos. Ahora, ¿cuál es la ventaja que ha tenido Luis Miguel de Camps como ministro de Trabajo? Que a diferencia de los otros ministros, y me voy más lejos, de muchos de sus funcionarios, no ha tenido ni la mitad de los escándalos que han tenido estos, y mucho menos el de educación, Miyagi. Ahora, cuando usted compara los perfiles, se da cuenta que no hay mucha diferencia entre Miyagi y Miguel de Camps. ¿Es Luis Miguel de Camps, un docente? No. ¿Tiene conocimiento, expertise, experiencia en la educación básica? No. Al igual que Miyagi, ¿cuál es la profesión de Ángel Hernández? Docente, evidentemente, pero superior. Tiene una universidad, la UAPA. Nada que ver con la educación básica. ¿Y cuál ha sido el resultado? ¿Cuál fue el resultado en educación con Miyagi? Un total caos y desastre porque Miyagi no sabía qué hacer con la educación básica. Por lo cual, evidentemente, Luis Miguel de Camps, presenta las mismas falencias. Ya se expresó la ADP, es evidente, cualquier docente le va a decir lo mismo. Bueno, se supone que yo espero que venga un docente a dirigir el área docente. Y le voy a ser más puntual. Luis Miguel de Camps, abogado, con experiencia en derecho corporativo, miren lo que hizo en el Ministerio de Trabajo, muchas resoluciones, inclusive intentó legislar, para que usted vea si se le fue de las manos con el tema de las empleadas domésticas, ¿no? Si usted ve objetivamente el perfil de Miguel de Camps, se va a dar cuenta que ni siquiera está calificado para ser director de una escuela, mucho menos ministro de Educación. Sin ánimo de menospreciar a nadie, un director de una escuela pública, de un plantel, debe conocer la idiosincrasia del estudiantado dominicano y del profesorado dominicano. Un individuo como Miguel de Camps, que nunca ha ido a una escuela pública, no va a saber cuáles son las necesidades básicas de ahí. Por ende, esta decisión del presidente es política, no es gerencial. No está buscando mejorar el sistema educativo. Él quitó a Ángel Hernández por un tema mediático, ¿no? De que ya la gente estaba harta de Ángel Hernández, que la gente estaba rezando y colocando velas en sus casas para que quitaran a Ángel Hernández. Entonces, la decisión fue mediática. Tenemos que quitarlo de ahí, Ángel, no
porque necesitamos una gente que mejore eso, porque él estaba ejecutando lo que se le mandó a hacer. Es por un tema mediático. Y le lavaron la cara al Ministerio de Educación. Es lo que yo pienso. Podemos seguir con Eddie Olivares. Eddie Olivares tiene el mismo perfil parecido al de Luis Miguel de Camps. Viene a reemplazarlo en el Ministerio de Trabajo. Es abogado. Su perfil es más adecuado para ese ministerio. Sin embargo, Eddie Olivares no quería ser ministro de Trabajo. Eddie Olivares no estaba propuesto para ser ministro de Trabajo. Inclusive, ese decreto de Eddie Olivares en el Ministerio de Trabajo, Eddie lo sabe, Hipólito lo sabe, y Luis evidentemente lo sabe. Es una salida a una situación que tiene Luis con Hipólito. Por lo que eso es como un regalito, un dulce envenenado que le dieron a Eddie Olivares, que posiblemente no Eddie lo maneje muy bien y no tenga mayores contratiempos, pero tampoco esperemos una super gestión ahí, porque no es lo que está buscando Eddie Olivares ni Hipólito Mejía. Y eso yo lo voy a detallar en otro corte, porque voy a profundizar en eso. Sin embargo, lo que le digo es que aquí tampoco hay mucho cambio. No, Miguel de Camps fue movido de ahí para educación, y aquí la novedad básicamente es que Eddie Olivares, uno de los altos dirigentes del PRM que no estaba en el gobierno, finalmente entró al tren gubernamental. Aquí vemos a Roberto Ángel Salcedo, de todos los movimientos que hizo el presidente Luis Abinader, el más criticado, según veo en las redes sociales. Sin embargo, es el perfil que más se parece al cargo. Es una persona que sí quería estar en la institución, ¿no? O sea que ya cuando tú ves eso, Miguel de Camps no tiene perfil para tener educación y está. Robertico sí. Eddie Olivares no quería estar en trabajo. Robertico sí quiere estar en cultura. Para mí, de todos, el que más se parece al cargo. Quería estar en el cargo. Robertico desde niño lo vemos en obras de teatro, en la televisión. En su vida adulta ha hecho películas, director, productor y actor. Usted puede tener sus ponderaciones, decirle bueno o malo, haciendo películas o actuando, pero está metido en el arte, que es cultura, en el humor, que es cultura, en el teatro, que es cultura. Es el perfil que se parece. Entonces, Roberto Ángel Salcedo tiene una connotación muy parecida a la de David Collado, cuando David lo designaron en turismo, ¿no? Y es que se buscaba traer frescura a las políticas públicas de alto impacto en la República Dominicana para ver si se hacían cosas mejores, si se renovaba. Los perfiles clásicos que han estado en cultura han mantenido esa misma élite cultural, ¿no? Como una familia, como un grupo, como una sociedad que han vivido del ámbito cultural que es aquí, público y privado, y quizás Roberto Ángel aquí pueda, si se dispone, ¿no?, hacer algo distinto. Vamos a ver. Pero, les repito, lo de Robertico aquí, es más de lo mismo. Una rotación del PROPEP a cultura. Ahora, finalmente, el ministro de Obras Públicas, aquí vemos a Eduardo Estrella. Eduardo Estrella, que es ingeniero civil, tiene el perfil, estuvo en la Secretaría de Obras Públicas en ese entonces, en el 94, con Balaguer. Ustedes recordarán que Eduardo entró en un momento de crisis política en el país. Se supone que él debió ser secretario de Obras Públicas por 4 años, 94-98. Pero aquí ustedes recordarán que hubo lo que se conoció como el Pacto por la Democracia, donde se le acortaron 2 años al periodo de Balaguer y Eduardo Estrella solamente duró 2 años. Se recuerda a Eduardo Estrella en ese momento que se comportó bien, honradamente, en la Secretaría de Obras Públicas. Evidentemente pienso que en las circunstancias que pasaron las cosas no tenía de otra. Aquí había una crisis política y estaban los ojos encima de Balaguer y todo su gobierno. Quien se equivocara iba a tener problemas serios. Inclusive se llegó a un pacto, a un acuerdo inconstitucional e ilegal de llevar un gobierno a mitad de término, eliminarlo e ir a elecciones. Lo que mandaba la ley y la Constitución era, uno, o que se suspendieran esas elecciones y se llamara otra vez, se convocara a elecciones en el 94, o que se dejara declarado ganador a Balaguer y ocupara sus 4 años de gobierno y fuéramos a elecciones en el 98. Sin embargo, excepcionalmente, toda la sociedad política, empresarial, de poder,
llegaron a un pacto, a un acuerdo, que aunque eso no estaba avalado constitucionalmente ni legalmente, se cercenara un periodo constitucional por la mitad, ¿no? Entonces eso tiene sus aristas. ¿Qué es lo que yo veo? A Eduardo Estrella se le cumplió. Se le cumplió porque no es fácil usted ceder una posición como una senaduría en Santiago. Miren aquí como Faride hizo su lío en la capital, cuando le pidieron la senaduría. Eduardo Estrella la entregó sin problema al mismo grupo, al sector del presidente Luis Abinader. Pero Eduardo no se atrevió a patalear. ¿Qué usted quiere la senaduría? Téngala. A una gente de Raquel Peña. Tranquilo, se ha comportado como un vasallo, como un alfil, como un peón, como un yesman del presidente Abinader, y está rindiendo sus frutos. Falta de personalidad, falta de criterio, totalmente, pero le ha funcionado a Eduardo Estrella y ha decidido hacer eso. Una persona que tiene que responder por los señalamientos y los rumores y las evidencias también, no solamente rumores, de que su campaña a la senaduría en Santiago estuvo plagada, ¿no?, del narco. Y de esos narcoconfesos que están, entre ellos Miguel Gutiérrez, extraditado y sentenciado en los Estados Unidos, que aportó e hizo campaña con él en Santiago. Sin embargo, el presidente nunca le ha importado la forma, sino el fondo. Y este señor es obediente, es un yesman, y lo colocó ahí. Ahora, ¿qué es lo especial de esta designación de Eduardo Estrella? Que es una posición clave, al igual que educación. Obras públicas son las dos más importantes, las que más presupuesto manejan. Ahí descansa el legado, ¿no?, del presidente de turno. Y ambas instituciones están puestas en manos fuera del PRM, aliados. Luis Miguel de Camps, que no es del PRM, y Eduardo Estrella, que no es del PRM. Ustedes ven, o sea, eso aquí yo le auguro al presidente, evidentemente, un problema mayúsculo con miras a 2028, que evidentemente el presidente como que no está calculando bien con relación a su poderío para él ir a ocupar el PRM en 2028, o está dispuesto a hacerlo atento a él con la gente de él que él quiere, no con lo que se ha mantenido adelante de él. ¿Por qué? Porque Roberto Ángel, que lo está empoderando aquí, versus de Línea Ascensión, que lo está destruyendo políticamente aquí, es un hombre de Luis. Roberto Ángel ni siquiera se llevó a inscribir en el PRM. Roberto Ángel no sabe cómo se escribe el PRM y está en la dirección política. Robertico de ese partido. ¿Quién lo puso ahí? El presidente Abinader. Sin embargo, de Línea Ascensión, un PRMista de toda la vida, de la larga data, secretario de organización del PRM, uno de los tres puestos más importantes, presidente, secretario general y secretario de organizaciones, ese es el tercero en importancia. El presidente, en esta coyuntura que políticamente no le conviene, a menos que sea a propósito, destituye a Deligne. Si él quería cuidar a Deligne, debió hacerlo al momento de la transición. Bueno, pasaron las elecciones, gané, vamos a mover a Deligne como una transición habitual de cambios, ¿no? Y cambiemos a Deligne de Obras Públicas al Ministerio de la Vivienda, por ejemplo, que aunque sería una rotación más, lo iba a percibir la población y los PRMistas. Bueno, él es nuevo en vivienda, tiene que adaptarse. Al hacerlo ahora, esperarlo ahí, al dejarlo ahogarse en la deficiencia de su gestión, pareciera que fue a propósito. Vamos a dejarlo que se termine de joder. Y lo sacamos en el momento más álgido de las críticas. Por eso Deligne entonces ahora ustedes ven cómo hace el berrinche, y no solamente colocó la renuncia al presidente, que eso fue lo último que hizo para que el presidente se decidiera a destitutarlo, sino también que amenazó con renunciar a la Secretaría de Organización. Y Deligne no tiene que amenazar, porque el hecho de que él salga del gobierno, que diga como ministro sin cartera, lo pone en la tesitura que está a Fulcar, ¿no? Pasar de ser protagonista, ¿no?, mediáticamente una de las personas más importantes de todo su partido y de su gobierno, básicamente al olvido. Fulcar fue el ministro de Educación, uno de los más importantes ministerios del gobierno de Luis Abinader, jefe de campaña de Luis Abinader, era uno de las cabezas de los jefes dentro del PRM y del gobierno. Ahora está de lado, ¿no? Ya cualquier otra persona lo ve por encima.
al inicio, cuando entramos al gobierno, bueno, Fulcar tiene más power en el gobierno de Luis que Paliza, aunque Paliza sea el presidente del PRM. Ahora ya no podemos decir eso. Ah, no, Joel Santos, muchachito demandado, el presidente. A ese se le pegó fue el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de la Presidencia, ¿verdad? Porque salió Macarrulla, se le pegó. Pero ya no podemos decir que un muchachito demandado está empoderado de ministro a ministro, mientras los otros están ministros sin cartera. Entonces, aquí el presidente se la está jugando y evidentemente está armando su estructura con la que él va a partir de ahora a manejar lo que no solamente es su gobierno, la etapa final de su gobierno, sino este nuevo orden nacional que él está estructurando desde el gobierno. Y este remeneo de la mata, que yo voy a seguir detallándolo en varios cortes porque no es suficiente en un solo corte de 15 o 20 minutos, yo le voy a desvelar de por qué este remeneo del mata no es tal. No es tal, es más de lo mismo. Simplemente fue una rotación de alineación, ¿no? Y lo que es peor, en el fondo, lo que se busca con estas designaciones es un tanto marear a la población de que hay cambios significativos, cuando en el fondo lo que se está buscando es proteger a esos funcionarios que lo han hecho mal, porque ya son blanco de ataques, no solamente mediáticamente de algunos medios de comunicación, de investigación, etcétera, sino de la población. La población que ya no come cuentos, que está cuestionando radicalmente las posturas del presidente Luis Abinader y de su gobierno. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.